¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de la serie de mitos y realidades sobre el metabolismo y la nutrición. Este es el programa número 4. En este programa vamos a profundizar un poquito más en el proceso de homeostasis, que es lo que hace nuestro organismo cada vez que le llegan calorías de fuera, cómo las utiliza, la eficiencia para utilizarlas y cuáles son las calorías que tienden a almacenarse. Bien, voy contestando sus preguntas en tiempo real conforme las vayan enviando. Es importante que participen porque es el momento de responder las preguntas de la manera más amplia posible. Vamos a comenzar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es el conocimiento actual, el conocimiento general, la sabiduría que todos tenemos gracias a las enseñanzas tradicionales. La primera premisa que estoy poniendo acá es que para reducir la grasa corporal hay que comer menos y hacer más ejercicio. Esto es muy simple, demasiado simple, pero así es como se conoce, ¿no? Es una simple suma-resta, tiene que ingresar menos de lo que egresa para que pueda haber una pérdida de peso corporal a expensas de la grasa. Segunda premisa, las calorías, si no se queman, se almacenan. Igual, muy claro, ¿no? Si ingresaron 2.000 calorías y se utilizaron 1.500, sobran 500 calorías, las cuales van a almacenarse al tejido adiposo. Número 3, para reducir la grasa corporal es mejor reducir el consumo de grasas por su alta densidad energética. Habíamos visto, también desde el conocimiento general, las grasas tienen 9 kilocalorías por gramo, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos que tienen 4 kilocalorías por gramo. Igual, simple suma, cuestión aritmética básica, lo que conviene quitar son las grasas porque son las que mayor densidad energética tienen por gramo. Y número 4, para aumentar la masa muscular no hay más que hacer ejercicio, ¿sí? Comamos lo que comamos, es importante hacer ejercicio para poder aumentar nuestra masa muscular. Y ahí tengo una tabla de información nutrimental que en todos lados nos enseñan a leer, las escuelas de nutrición, de medicina y en todos los cursos de nutrición. Es importante que enseñen estas tablas de información nutrimental y que las sepan todos. Y bien, hay algunos otros intentos de enseñar al público en general cuáles son las raciones que uno debe consumir de cada uno de los nutrientes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nuestro organismo es una máquina, ¿no? Esto ya lo habíamos visto desde la primera sesión, que es una idea preponderante, y esta es una diapositiva que refuerza eso, ¿no? Es el modelo matemático del peso corporal, en donde de un lado de la balanza está lo que comemos. Estas imágenes ejemplifican carbohidratos, lípidos y proteínas, una ingesta de 2.000 calorías. Si nosotros quemamos por nuestro metabolismo basal esta energía y además usamos nuestro músculo, podemos hacer que lo que menos se almacene en tejido adiposo es mejor. Entonces, aquí si nosotros logramos gastar 2.000 calorías, simplemente se cancelan tanto la ingesta como el egreso de calorías. No hay una ganancia neta y por lo tanto no hay ganancia de peso, no hay ganancia de peso a expensas de grasa. Este es nuestro modelo matemático del peso corporal, que está basado en justamente eso, pensando en el metabolismo, en nuestro organismo como una máquina perfecta. Hola, buen día, me están saludando Matilde y Normix. Bien, buenos días. Creo que por ahí alguien vive en Oaxaca, ¿no? De las que nos están escuchando. Bien.
No voy a cerrar esta ventana para seguir viendo sus preguntas. Vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde les quiero hacer ver que toda esta información es falsa, y eso es lo que vamos a ver durante toda esta plática, ¿no? Realmente esta información no tiene un fundamento claro, es demasiado simple para ser cierto, y de hecho no tiene nada que ver con lo que es un organismo biológico tan complejo como somos nosotros. No somos para nada una máquina, somos un organismo biológico vivo, complejo, que tiene muchas interacciones con el medio ambiente, mucha interacción con la genética, y es mucho, mucho más complejo que esto. El concepto está equivocado, se ha comprobado erróneo, es totalmente incorrecto. No encontré más adjetivos para decirlo, pero bueno, en esto vamos a enfocar nuestras siguientes diapositivas. Vamos a pasar a la siguiente, vamos a ver qué es lo que pasa realmente con los nutrientes. Nuevamente ejemplifico los tres nutrientes básicos. Hasta arriba están los carbohidratos, ahí está una molécula de glucosa, hay unas espigas de trigo, está una manzana, ejemplificando que el carbohidrato se encuentra en estos productos. Abajo está en color azul las proteínas, ahí es un aminoácido, la molécula que se ve ahí, y un pedazo de carne, huevo, y hasta abajo un triglicérido y la mantequilla como representando al grupo de las grasas. Cada uno de ellos, cuando se absorbe por nuestro intestino, es captado por diferentes órganos. El primero que es captado es la glucosa, que está hasta arriba, y quien primero se da cuenta es el páncreas. No se alcanza a ver muy bien ahí el páncreas, porque está tapado por la figura de la insulina. Esta es una insulina ya activa, pero el páncreas, lo que me interesa saber es que reacciona con la glucosa y produce insulina, y juntas van a actuar en los diferentes tejidos. Las proteínas no despiertan una acción tan importante de la insulina. Les puedo decir que prácticamente es la tercera parte de la reacción sobre la insulina que provoca la glucosa. Es decir, si la glucosa estimula la producción de la insulina en un 100%, las proteínas lo hacen en un 30% aproximadamente. Es importante que haya un poco de insulina también, porque cierta fracción de las proteínas se van a transformar también en glucosa, pero es una fracción muy pequeña de las proteínas. Y hasta el final están las grasas. Las grasas no despiertan una acción de la insulina. Las grasas, sí quiero que quede claro, no las detecta el páncreas cuando ingresa, y prácticamente no hay una respuesta de insulina más que de uno de las fracciones de la grasa. En algún momento se puede convertir en glucosa, pero de entrada, cuando nosotros consumimos alimento rico en grasas, no va a haber un páncreas que lo detecte y una insulina que se produzca en su respuesta. Bueno, los carbohidratos y las proteínas van al hígado antes que a ningún otro órgano, y las grasas no pasan por el hígado, se van directamente a nutrir a nuestros órganos. Como lo habíamos visto en las sesiones anteriores, la insulina que ven ahí en la parte de arriba con los carbohidratos tiene una acción en dos órganos en particular. Habíamos visto que tanto en el músculo como en el tejido adiposo, la insulina permite la entrada de la glucosa, pero solamente en estos dos tejidos. Entonces, cuando hay glucosa y además hay insulina, la glucosa va a entrar al tejido adiposo. Y lo contrario también es cierto. Si no hay glucosa y no hay insulina, no van a entrar al tejido adiposo. Si hay glucosa, pero no hay insulina, entonces la glucosa que haya no va a poder entrar al tejido adiposo. Y tampoco al músculo, porque el receptor de la insulina que hay en el tejido adiposo y en el músculo son los que permiten
que se den los mecanismos para que pueda ingresar la glucosa a estos dos grupos de células nada más. Bien, entonces tenemos que estos son nuestros 3 nutrientes que generan calorías o que pueden almacenarse. Hay muchos otros nutrientes, pero estos son los macronutrientes o macronutrimentos, que se les conoce como tal porque son importantes, porque pueden generar energía o pueden almacenarse si es que no generan energía. Bueno, les decía yo que nuestro organismo es sumamente complejo, va mucho más allá de una simple báscula y una calculadora que nos pueden ayudar a saber qué es lo que se va a almacenar y qué no. Vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde vamos a ver lo realmente complejo que es nuestro organismo. Del lado izquierdo, todo lo que puede ingresar, las proteínas, aceites, grasas, los carbohidratos que ya vimos, son los macronutrientes, y los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Lo ideal es que no ingresen refinados, ni procesados, ni conservados, ni disruptores, ni otros tóxicos que si ingresan nuestro organismo es capaz de sacarlos, de no utilizarlos, pero a algunos les cuesta un poco más de trabajo. El balance lo puse ahí con un triángulo en donde dice homeostasis. La homeostasis de nuestro organismo es esta capacidad que tenemos nosotros de poner en una balanza muy compleja todo lo que ingresa, todo lo que egresa, todo lo que vamos a utilizar y de qué forma lo vamos a utilizar. De eso se encarga nuestro cerebro, antes que nada, y todo el sistema endocrino. Como especialista yo en endocrinología, les puedo decir con toda certeza, es la glándula hipófisis que se ve ahí como pituitary, y la glándula tiroides, pero todas las demás glándulas, las que acaban de regular nuestro metabolismo y determinan hacia dónde se van a dirigir nuestras rutas metabólicas, dependiendo de lo que comemos, del ejercicio que hacemos. Habíamos dicho que había dos posibles rutas metabólicas gruesas, grandes, que era el metabolismo somático, el metabolismo visceral. Bien, y todas ellas, las demás rutas que haya, o estas dos grandes, son determinadas por el funcionamiento de todos estos órganos, el cerebro y todo nuestro sistema endocrino. Ahí está también el páncreas, ahí están las hormonas femeninas y masculinas, ahí están las glándulas suprarrenales, en fin, todo nuestro sistema endocrino y todo coordinado por los genes. Ahí está el nivel de la balanza, es una molécula de DNA, porque en realidad todas nuestras funciones están determinadas por nuestro DNA. Bueno, ¿y cuál es el posible desenlace de todos los nutrientes que nosotros consumimos? Bueno, pues se pueden convertir en estructura o función, básicamente aquí son las proteínas, en el crecimiento y el desarrollo, en el caso de que seamos niños o ya más grandes, nuestros órganos se siguen desarrollando, siguen creciendo, se siguen regenerando. Esto es una función muy, muy importante. Todo el tiempo se están regenerando todas nuestras células. Algunas se regeneran en un tiempo tan corto como unas 6 horas. Otras pueden tardar 10, 20 años en regenerarse, pero todas nuestras células continuamente se están regenerando. El organismo utiliza mucha energía en regenerar sus células, sus tejidos, sus órganos y sistemas. Bien, lo que no se utiliza en todo lo anterior se puede ingresar en forma de reserva en el tejido adiposo, pero hay otras funciones que estoy poniendo después que utilizan menos energía, pero no dejan de ser importantes. La termogénesis, la inmunidad, el manejo de los desechos es importante. 2 órganos, sobre todo el riñón, el hígado, se encargan del manejo de los desechos que todos estos nutrientes dejan. Y nuestra actividad física, que es nuestro día a día, lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que nos movemos, y el ejercicio que hacemos también, tiene que ver con todo este balance de la homeostasis. Como pueden ver, no es tan sencillo como en la primera diapositiva, en donde simplemente estaban 3 grupos de alimentos
y del otro lado una persona haciendo ejercicio. Va mucho más allá, son muchas funciones que se deben de coordinar por todo lo que comemos, y nuestro organismo es el maestro en eso, es lo que hace, es para lo que está nuestro organismo, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso central. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno de los macronutrientes o macronutrientes que vimos, que son importantes porque pueden generar energía o pueden almacenarse en forma de grasa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa con las proteínas, las rutas metabólicas de las proteínas. Las proteínas primero varían en calidad, perdón. Son de diferente calidad dependiendo de su procedencia. Decimos que las proteínas que encontramos en los animales o de origen animal son de alto valor biológico porque más se parecen a nuestras proteínas. Eso no quiere decir que las proteínas vegetales no sean buenas. Hay muchos vegetales que tienen unas proteínas de alto valor biológico. El alto valor biológico es qué tanto porcentaje de esa proteína se va a quedar con nosotros formando estructura y función. Ese es el valor biológico. Y es más probable que nos quedemos con una proteína, aunque la desmenucemos en aminoácidos y luego la digiramos, nos quedamos con más de sus componentes cuando es una proteína de alto valor biológico. Las de alto valor biológico tienen aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no podemos producir nosotros. Son 20 aminoácidos, ahí ustedes ven en la parte de arriba las cuentas que están ahí, parece un collar. Son los aminoácidos, son 20 diferentes aminoácidos, de los cuales 10 no podemos producir nosotros, por lo tanto se vuelven o se les nombra como aminoácidos esenciales. Son tan importantes los aminoácidos que gramo a gramo son los nutrimentos que más saciedad producen. Es decir, cuando consumimos proteínas, así sean pocos gramos de proteínas, vamos a tener un alto nivel de saciedad, vamos a estar satisfechos por haberlos consumido y ya no vamos a tener hambre, ya no vamos a tener ansiedad si consumimos una buena cantidad de proteínas. No son los únicos que producen saciedad. Tiene que haber más componentes de la dieta que produzcan saciedad. Las vitaminas, los minerales, el agua, todos ellos contribuyen para que nosotros podamos decir después de una comida que hemos quedado satisfechos. Pero las proteínas producen la saciedad más importante de todos los nutrientes que existen. Dentro de las vías metabólicas que vimos, todas ellas pueden ser, a todas ellas se pueden derivar las proteínas, excepto a una. Las proteínas no tienen una forma directa de almacenarse. Sí se pueden llegar a almacenar cuando sobran, cuando ya no participaron en ninguna otra de las funciones que se enlistan ahí en su diapositiva, y solamente en ese caso pueden transformarse tanto en glucosa para reserva o en cetonas para producir energía. Las proteínas, de hecho, se pueden clasificar en glucogénicas o cetogénicas dependiendo de la vía que pueden tomar una vez que no han sido utilizados para todas estas demás funciones metabólicas. Muy interesante que en los productos de origen animal, además de tener proteínas de alta calidad, de alto valor biológico, abundan todas las vitaminas y minerales que suelen vender en forma de suplementos y también mucho más cantidad de vitaminas de la que tienen otros nutrimentos como los carbohidratos, como las frutas. Las frutas tienen una buena cantidad de vitaminas y minerales, pero igual, gramo a gramo de peso, quien más tiene son los productos de origen animal que tienen proteínas y tienen gran cantidad de vitaminas y minerales. Bien, como habíamos dicho, también pueden generar energía si es que se requiere y lo que les decía, no tienen una vía directa para almacenarse. Esas son las proteínas.
Vamos a pasar al siguiente componente, el siguiente macronutriente, que son los aceites y grasas. En esta diapositiva vemos ahí un triglicérido. Un triglicérido está compuesto por una molécula de glicerol, que está ahí en la izquierda, 3 carbonos unidos a un hidrógeno, y 3 cadenas de ácido graso. El ácido graso de arriba es un ácido graso saturado, el de medio es monoinsaturado y el de abajo es poliinsaturado. Las grasas son mucho más complejas de lo que aparece ahí, pero sepan que esto es un triglicérido, una molécula de glicerol que une 3 moléculas de ácidos grasos. ¿Cuáles son las características de los aceites y grasas? Bueno, se pueden dividir en saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las primeras dos participan en nuestro crecimiento, desarrollo, regeneración celular. Prácticamente todas nuestras membranas celulares están hechas a partir derivan de los triglicéridos y forman fosfolípidos, que es otro componente derivado de las grasas, pero parten de los triglicéridos. Y las grasas poliinsaturadas, que se les ha atribuido una serie de acciones como desinflamación y modulación. Estoy buscando acá más comentarios. Ahorita no hay comentarios adicionales. Bien. El colesterol, que participa de manera importante en el sistema nervioso, en la generación de hormonas, y aquí, a comparación de las proteínas, quiero recalcar que también tienen un alto nivel nutrimental, son muy importantes consumir los aceites y las grasas, porque provocan una saciedad, una satisfacción prolongada. La saciedad que producen las grasas, la satisfacción, las sensaciones de plenitud, después de haber comido, puede durar, después de haber comido suficientes grasas, desde 4 horas, 6 horas, hasta 12 horas o más, dependiendo de la complejidad de las grasas y de lo que acompaña las grasas en los alimentos. Curiosamente, a diferencia de lo que se piensa, las grasas, cuando se queman, no producen desechos, no producen reactantes de oxidación, no producen reactantes de glicosilación, son energía pura, y las cetonas también, que se producen a requerimiento, no producen desechos como tal. Sí, ciertamente las grasas se pueden oxidar, pero quien las oxida es el carbohidrato, es el oxígeno que es llevado por el carbohidrato a la cercanía de las grasas y las oxida. Pero ellas, como tal, su poder oxidativo es prácticamente nulo. Tiene ahí, si pueden ver en la molécula, algunos oxígenos, pero están todos ellos dentro de la molécula, están escondidos, o no reaccionan tan fácilmente con el medio. Entonces las grasas finalmente no producen desechos, y por eso es que taché esta parte de los desechos. Los aminoácidos sí producen desechos de nitrógeno, que se excretan en forma de urea, de ácido úrico. Los aceites y las grasas no producen desechos. Bien, cuando nosotros estamos en ayuno, nuestro organismo tiene grasa, consumimos grasa, pero de nuestro propio organismo. Como les decía en la sesión anterior, nuestro organismo está acostumbrado y siempre da prioridad a consumir las grasas que encuentra en el medio. Si nosotros estamos en ayuno, nuestro tejido adiposo va a estar soltando grasas continuamente a la circulación, y son las que vamos a estar utilizando. Nuestro hígado las procesa, las vuelve cuerpos cetónicos, y son también los que vamos a utilizar de manera preferente cuando en nuestro organismo no hay suficiente cantidad de carbohidratos. Tanto nuestro músculo como prácticamente todos nuestros demás tejidos pueden consumir las grasas, excepto dos, como vimos, que son las células rojas. Los eritrocitos no pueden consumir grasas,
Y el cerebro tampoco, porque no pueden entrar las grasas que son tan grandes, no atraviesan la barrera hematoencefálica y no pueden nutrir al cerebro. Pero fuera de eso, todos nuestros demás órganos, el riñón, el hígado, todos los que se les ocurran, los músculos, hueso, son perfectamente capaces y prefieren utilizar las grasas que utilizar los carbohidratos. Solamente cuando comemos y comemos carbohidratos, que hay una respuesta de producción de insulina a la par que consumimos el carbohidrato, es que la insulina da el mensaje al músculo para que prefiera el carbohidrato en vez de la grasa. Pero cuando no está este mensaje de la insulina, el músculo prefiere grasa para quemar, ya sea nuestra grasa o la grasa que hemos consumido. Bien, no veo comentarios. Seguimos. Vamos al tercer grupo de macronutrientes, los carbohidratos. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas son las características de los carbohidratos. Prácticamente son fuente de energía, nada más. No participan en la estructura, función, crecimiento, desarrollo, regeneración, inmunidad. Sí tienen una participación, pero modificada. En realidad, los carbohidratos que nosotros ingerimos, la glucosa, galactosa, sacarosa, lactosa, fructosa, en fin, cualquier tipo de carbohidrato que nosotros consumamos, en forma de almidón también, siempre va a convertirse a glucosa o algún otro producto de carbohidrato que se pueda utilizar y se va a quemar. Son fuente de energía únicamente. Aunque hay carbohidratos que participan como señalización celular, etcétera, los creamos a partir de la glucosa que sobra, pero en realidad nuestra glucosa, prácticamente el 100% de lo que entra o se utiliza o se almacena. Y cuando se almacena en forma de glucógeno en todos los tejidos que son capaces de almacenar glucógeno, prácticamente todos, pero con mayor proporción es el hígado y el músculo, pero todos son capaces de almacenar glucógeno, y en forma de triglicéridos, que prácticamente es solamente el tejido adiposo el que puede almacenar triglicéridos de forma normal, y de forma patológica, de forma de enfermedad, los demás órganos también pueden almacenar triglicéridos, el hígado graso que ustedes conocen, la grasa abdominal, visceral, que se le conoce, es una grasa patológica que no debe estar ahí, pero se almacenan en forma, son los que están almacenando los carbohidratos que consumimos. Bien, son de bajo nivel nutrimental, y esto es algo que quiero que quede muy claro. Por mucho tiempo se pensó que los carbohidratos producían saciedad, pero en realidad no producen saciedad, producen placer, y como el placer que producen también pueden producir adicción. Ya han tenido varias pláticas con Jaime al respecto de la adicción de los carbohidratos, pero sí quiero que quede claro, no provocan saciedad. Y lo pueden ustedes comprobar cuando comen una pieza de salmón que tiene proteínas, prácticamente pura proteína, con un pedazo, un filete de salmón que ustedes consuman, una pieza de pollo, con una pieza de pollo que ustedes consuman o dos, es suficiente. Pero si ustedes tienen enfrente un pan, una galleta, una tortilla, van a seguir consumiendo pan, galleta, tortilla conforme las tengan enfrente. ¿Por qué? Porque en ningún momento van a estar satisfechos de haberlas comido, siempre van a haber más, recuerdan el placer que les causa comer la galleta y la van a volver a comer. La siguiente, si tienen un tubo de galletas, se lo van a terminar. Si tienen un plato de pan enfrente y siguen sentados en la mesa, se lo van a terminar, porque no hay saciedad relacionada con los carbohidratos, sino placer. El mensaje para preferirlos que menciono acá es la insulina, que mencionamos. Y bueno, las vías de los carbohidratos, como les mencionaba, no son participar en estructura, función, crecimiento, desarrollo, regeneración e inmunidad, pero sí como generación de energía, como reserva. Tienen muchos desechos. Los carbohidratos que viajan en la circulación son capaces de oxidar a todas las demás moléculas que están cerca, son capaces
glucosilar o glicosilar, pegarse a las demás moléculas, como la miel se pega a sus manos, así se pega el carbohidrato a todas las demás moléculas que se encuentra, y eso se llama glicosilación o glicación de proteínas. Y bueno, funcionan para nuestra actividad física que podamos tener, son una fuente inmediata de energía, pero solo de energía. Estos son los carbohidratos. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos carbohidratos y los carbohidratos que consumimos despiertan una respuesta de insulina? Vamos a pasar a la siguiente para que veamos qué pasa cuando combinamos los carbohidratos que ingerimos con la insulina que se produce en el páncreas. Creo que es una menos, es una anterior de las diapositivas. Hay que regresar una de la que aparece ahí, esa mera. Bien, la glucosa estimula la producción y liberación de insulina por parte del páncreas. La insulina es nuestra principal hormona que activa nuestro metabolismo visceral. Y así lo platicamos en la segunda sesión, que la insulina estimula nuestro metabolismo visceral, que es básicamente el crecimiento de todos nuestros órganos que son capaces de absorber y digerir y metabolizar los nutrimentos que comemos, y el tejido adiposo. Entonces, la insulina es la responsable de almacenar todo lo que ingresa y de hacer crecer o de aumentar todas nuestras vías metabólicas que se refieren al metabolismo visceral. La insulina hace que nuestros órganos de la absorción, de la digestión, del metabolismo de los alimentos sean mucho más aumentados en cantidad, en tamaño, en función, más eficaces en realizar su función. Entonces, la insulina tiene una respuesta sobre todos nuestros órganos, y en particular quiero ejemplificar aquí lo que sucede en el tejido adiposo. Cuando llega la insulina, y ahí está en la parte de abajo, en color naranja, esa es la insulina, tiene esa forma, manda un mensaje a todos los órganos, pero en particular al tejido adiposo, almacena. Ese es el mensaje de la insulina. ¿Qué va a almacenar el tejido adiposo? Grasa. Pero, ¿de dónde obtiene su grasa el tejido adiposo? De cualquier otro macronutriente que nosotros hayamos consumido, de todos, de los tres. El carbohidrato es el que principalmente se puede almacenar, entra al adipocito y se puede convertir en glicerol, que es la base para que el adipocito pueda formar la grasa. La grasa en forma de triglicéridos que viaja por nuestra circulación también se convierte en grasa, y los aminoácidos que no hayan sido utilizados por otras vías, de forma un poco más indirecta, pero se puede convertir también en glicerol y también almacenarse. Los carbohidratos que nosotros metemos a nuestro tejido adiposo también es capaz, dentro del tejido adiposo, de convertirse completamente en un triglicérido completo. Si nosotros comemos, vamos a poner nuevamente el ejemplo de un pan, y despertamos una respuesta de insulina, como aparece aquí en la gráfica, a una elevación de glucosa que está ahí en rojo, una elevación proporcional de insulina por haber comido este pan, y nosotros no estamos haciendo ejercicio en ese momento, sino estamos en reposo, prácticamente todo ese pan va a despertar la respuesta de insulina y todo va a ingresar al tejido adiposo. Hay una parte que se va a ir al músculo, hay una parte que se va a ir a los demás tejidos, pero el pan, si nuestras reservas están completas de glucógeno, se va a ir directamente a almacenarse en el tejido adiposo. Bien, ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vemos cómo los carbohidratos y la insulina aumentan, hacen crecer, desarrollan, maduran
nuestro metabolismo visceral, que es el que está enfocado en la reserva. Como vimos desde la diapositiva anterior, si comemos una dieta con abundante cantidad de carbohidratos, como lo recomienda nuestra pirámide de alimentación, que el 60% de lo que consumimos, 70% incluso, llegan a recomendar, sea de los carbohidratos derivados de las frutas, de las verduras, de los cereales, de las harinas, harinas procesadas, cereales de caja, desayuno completo, un cereal de caja. Todo esto que la industria de los alimentos invita y las recomendaciones internacionales también invitan, pues tiene que ya sabemos que tiene cierto interés más allá, es porque nosotros no vamos a estar satisfechos con lo que comemos y siempre vamos a querer más. Bueno, ese desayuno completo se va a almacenar, que además, si como vemos acá, fue de un 60% en la cantidad de carbohidratos que consumimos, aunque le hayamos puesto un poco de leche a ese cereal, aunque le hayamos puesto un poquito de fruta a ese cereal, la mayor parte es cereal. Y eso va a propiciar una respuesta de insulina muy importante, va a estimular al sistema, al metabolismo visceral y va a ocasionar que todo lo que ingresa se reserve. Así le hayamos puesto un poco de leche, proteína, así le hayamos puesto un poco de grasa, la proteína de la misma leche que tiene un poquito de grasa, todo eso por la acción de la insulina va a dirigirse al tejido adiposo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que no haya un metabolismo visceral, tenemos que cancelar el metabolismo visceral. No tiene que haber. Si vimos una de las pláticas pasadas, si no hay un metabolismo visceral propiciado por la insulina, entonces va a haber un metabolismo somático propiciado por todas las demás hormonas, que vamos a ver con más detalle en otra plática, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, hormona tiroidea, etcétera, muchas hormonas que van a propiciar un metabolismo inverso al de la insulina, y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Si nosotros no estamos consumiendo y no propiciamos una respuesta de insulina o simplemente no comemos carbohidratos, es decir, comemos una carne con un poco de lechuga, una fruta si acaso muy pequeña, y bueno, un trozo de carne, pollo, pescado, como ustedes prefieran, pero mantenemos un balance diferente al que recomienda la pirámide y mantenemos un buen nivel de carbohidratos, un buen nivel de grasa, un buen nivel de proteínas y muy bajo nivel de carbohidratos, la respuesta que vamos a tener de insulina va a ser muy pobre. Ese solo 5% de carbohidratos va a estimular la insulina. Un poquito de las proteínas que comemos también estimula un poco la insulina, pero para nada la respuesta va a ser tan grande como cuando consumimos un 60% de carbohidratos. Entonces, 5% de carbohidratos, las 4 calorías de los carbohidratos, las 9 calorías de los lípidos y las 4 calorías de las proteínas, en vez de ir a almacenarse, van a utilizarse. Y ahí en esa imagen pongo un músculo, como tratando de ejemplificar que el metabolismo somático está representado por el músculo, también por el cerebro, también por el hueso, por el sistema musculoesquelético, por el corazón. La ausencia de un mensaje para almacenar es igual a un mensaje para utilizar. Como no hay un mensaje de reserva por la insulina, entonces la única acción que no se va a llevar a cabo es la que está ahí tachada, la reserva, pero entonces el cerrar esta vía de la reserva, el tejido adiposo ya no participa acá, se abre la puerta a que todo lo que nosotros comamos se vaya hacia todas las demás vías metabólicas somáticas, estructura, función, crecimiento, desarrollo, regeneración, termogénesis, inmunidad, desechos, actividad física, hormonas, reproducción, en fin, podemos irnos muy lejos. Todas las demás funciones que tiene nuestro organismo se facilitan cuando no hay un mensaje de almacenar
sino un mensaje de utilizar. Entonces, ya sea las grasas y las proteínas que consumimos se van a utilizar o nuestras mismas reservas van a salir para utilizarse o para generar energía. Entonces, esto quiero que quede muy claro. En la diapositiva anterior vimos cómo las calorías, todas ellas se están utilizando para almacenarse. En estas vemos cómo todas las calorías se están utilizando para todas las demás funciones, menos almacenarse. ¿Cuál fue la diferencia? No es tanto lo que hagamos nosotros de ejercicio o la cantidad que nosotros comamos, sino que es la calidad. ¿Qué es lo que comemos nosotros? Mayor calidad. ¿Y qué da la calidad? Mayor cantidad de proteínas esenciales, mayor cantidad de aceites esenciales, una cantidad muy baja de carbohidratos. Todo esto va a propiciar una respuesta muy pobre de insulina y por lo tanto, ante la ausencia de mensaje de almacenar, se va a utilizar. Y hay muchas hormonas que vamos a mencionar en el siguiente capítulo, que son las encargadas de ver hacia dónde se dirige todo esto que nosotros consumimos y que se va a utilizar. Bien. No tengo más preguntas, me voy acá, me muevo un poquito para ver si hay más abajo. No. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a recordar en esta imagen un poquito de lo que vimos en nuestro segundo capítulo. Tenemos por un lado un metabolismo visceral que está al cual nos dirigimos cuando consumimos carbohidratos y propiciamos una respuesta de insulina y que propicia toda la maduración de nuestro eje digestivo y de nuestra grasa. Por un lado tenemos nuestro metabolismo somático, que ante la ausencia de insulina va a predominar. Habíamos visto en algún momento que tiene una función biológica en nuestro pasado. Cuando no teníamos alimento, teníamos que salir a buscarlo. De igual manera, es como ayuda, como contribuye nuestro metabolismo somático. Cuando nuestras energías están enfocadas en el metabolismo somático, es porque no ha habido comida. Entonces, tenemos que ser capaces de enfocarnos en buscar alimento, en tener más energía para poder cazar, en tener un corazón que pueda adaptarse a esta búsqueda de alimento. Tenemos que tener hormonas que sean capaces de reaccionar, como la adrenalina o epinefrina, que puedan presentarse en el momento que sea necesario utilizarlas. Una vez que cazamos, nuestro cerebro tiene que tener el ingenio, tiene que tener la capacidad de idear la forma de preparar este alimento. Entonces, todo este metabolismo somático o estas rutas o vías somáticas de nuestro metabolismo son propiciadas cuando no tenemos alimento. Y hay una serie de hormonas que están encargadas de desviar nuestro metabolismo hacia la vía somática cuando no consumimos comida o cuando la comida que consumimos no contiene carbohidratos. Bien, ¿de qué manera contribuye el ejercicio? Y aquí es donde quiero responder esta pregunta, preguntándoles a ustedes más bien. ¿Será que el ejercicio propicia que nuestro metabolismo se vaya más hacia lo visceral o hacia lo somático? Pensamos que el ejercicio podría hacer que nos vayamos más hacia lo somático. ¿O es al revés? Es que cuando nosotros llevamos una dieta con abundantes grasas esenciales y proteínas esenciales y llevamos hacia una ruta somática nuestro metabolismo, ¿no será que es más fácil que hagamos ejercicio y que sea más difícil que nos quedemos en reposo? ¿Qué es primero? ¿Nuestro metabolismo es acelerado por el ejercicio? ¿O más bien la calidad de los alimentos crean un metabolismo propicio para que podamos hacer ejercicio?
Y este es un cuestionamiento que están haciendo actualmente muchos autores y yo me sumo a ellos. Nuestro metabolismo, cuando está en óptimas condiciones, cuando es prácticamente todo el somático y muy poco visceral, tenemos más energía, más ganas de activarnos, más enfoque, más concentración, estamos más despiertos, estamos propiciando nuestro metabolismo somático. ¿Y qué es lo que lo propicia? La ausencia de insulina. ¿Y cómo hay ausencia de insulina? Si no comemos, o comemos de forma intermitente, o no comemos carbohidratos, o lo comemos en muy poca cantidad. Bien, vamos a responder algunas preguntas que tengo por acá. Dice, eso explica todo, los carbohidratos nos enganchan muy rápido. Así es, como habíamos visto, no hay saciedad por los carbohidratos, hay placer y hay abstinencia también, como toda una droga, cuando no la consumimos, hay tolerancia también y muchas otras características de las adicciones que son propiciadas por los carbohidratos. Les voy a poner el ejemplo, ustedes tienen un pastel enfrente, o un plato de variedad de pescado, de mariscos, enfrente. Cuando ustedes consumen un filete de pescado, pueden decir, estoy satisfecho. Le ponen lechuga, le ponen algo más, el filete de pescado con uno tienen, pero cuando ustedes se sirven una rebanada de pastel, se van a querer servir otra, y otra, y otra. Es muy diferente un alimento que produce saciedad que con uno de ellos, con una porción, estén ustedes tranquilos, a un carbohidrato, una pizza también, por ejemplo. Si siguen viendo pizza, siguen comiendo pedazos, rebanadas de pizza. Ese es el enganche al que te refieres, Normix, en relación a los carbohidratos. Doctor, muy interesante, mil gracias por su charla, gracias, Alma. Maribel, ¿por qué nos da el mal de puerco cuando comemos comidas copiosas o con azúcares? La respuesta está en esta misma diapositiva, Maribel. Está en el momento que ingresan los carbohidratos o gran cantidad de comida acompañada de carbohidratos, estamos estimulando nuestro metabolismo visceral. Nuestro metabolismo en reposo lo estamos desviando, si ves bien esta gráfica, le estamos restando energía, el metabolismo visceral que está ahí en color como amarillo ámbar, le está restando energía al metabolismo somático. Se está dirigiendo todas las energías del metabolismo a digerir, a producir hormonas por parte del páncreas, a producir enzimas digestivas, a producir bilis, a hacer que todo nuestro sistema digestivo funcione y funcione mejor, y aumenta nuestra capacidad gástrica, aumenta la capacidad del hígado de metabolizar todos los alimentos que le llegan, aumenta el tamaño de las vellosidades intestinales para absorber mejor, porque las energías que llegan de los carbohidratos en exceso se van hacia todos estos órganos para que sean más eficientes en lo que son buenos. Es lo mismo que el ejercicio. Cuando alguien hace ejercicio, aumenta el tamaño de su músculo. Lo mismo pasa con el estómago. Lo mismo pasa con todo el sistema gastrointestinal. Cuando nosotros comemos y comemos más, se vuelve más eficiente. A diferencia de lo que se piensa, se piensa algo contrario. Se piensa que cuando nosotros dejamos de comer o comemos muy poco, nuestro intestino se vuelve demasiado ávido por los nutrientes, y no es cierto, es al revés. Entre más alimentemos nuestro metabolismo visceral, comiendo más carbohidratos, más va a crecer. Ustedes lo notan cuando ustedes tienen aumento de peso a expensas de grasa, o cuando ustedes son delgados, van a tener un hambre acorde a lo que es la maduración de su intestino. Bien, y el metabolismo somático, cuando está presente, también le resta energía al metabolismo visceral. Aquí quiero retomar algo que platiqué desde la primera ponencia. En la primera ocasión dije yo, el metabolismo no se acelera
ni se hace más lento, o se detiene, o se ralentiza, dependiendo del ejercicio, de lo que comamos. No, todo nuestro metabolismo siempre va a una misma velocidad. La velocidad del metabolismo no se puede modificar más que por nuestra temperatura y por la cantidad de sustratos que hay, pero en general las reacciones, si se van a dar a la misma velocidad. No hay influencia de las hormonas. La hormona tiroidea puede influir un poco modificando la temperatura, pero realmente no hay dieta que haga más lento nuestro metabolismo y no hay ejercicio que haga más rápido nuestro metabolismo. Lo que sí sucede es una desviación de las rutas de nuestro metabolismo hacia lo visceral o hacia lo somático. Si nosotros hacemos una dieta que nos permite, una dieta óptima, que nos permite utilizar proteínas y grasas esenciales, y hacemos ejercicio, vamos a desviar continuamente todas nuestras rutas metabólicas, vamos a madurar nuestras vías metabólicas para que crezca el músculo, mejore la eficacia del corazón, mejore la función cerebral. Y descuidamos otras rutas, que en este caso, pues las rutas viscerales. Efectivamente, la calidad de los alimentos es básica, Maribel. La próxima plática te invito a que acudas a ella, a que prendas el canal de Cuerpo Sano, porque la plática se va a llamar calidad. Vamos a ver, a profundizar en la calidad de los alimentos y ver con más detenimiento qué es lo que hace que un alimento tenga o no calidad, independientemente de si es cetogénico o no, de si es de origen animal o vegetal. Podemos obtener calidad de todos los alimentos, cualquiera que sea su fuente, pues conociendo las reglas básicas que les voy a dar en el próximo programa. No sé si haya más dudas, porque ya nada más quedan 2 diapositivas y son conclusiones. ¿Qué más que yo quiera recapitular acá? ¿Algún comentario de Cuerpo Sano? ¿No? Bueno, podemos pasar, si no hay más comentarios, vamos a pasar a las conclusiones. Bien, estas son las falacias de nuestro conocimiento general. Vamos a ver por qué no son ciertas las primeras premisas que nosotros dimos al inicio de la plática. El supuesto número 1, para reducir la grasa corporal hay que comer menos y hacer más ejercicio. Hacer esto es el principio del fracaso, porque no hay que interpretarlo así. La realidad es que para reducir la masa grasa y aumentar la masa muscular, hay que estimular menos las rutas viscerales y más las rutas somáticas del metabolismo. No tiene que ver con cantidad de comida, no tiene que ver con cantidad de ejercicio, tiene que ver con la calidad de lo que nosotros comemos. Si lo que comemos propicia la producción de insulina, todo se va a ir hacia lo visceral, todo se va a almacenar. Así hayamos comido carbohidratos, proteínas esenciales, aceites esenciales, si nosotros produjimos insulina, lo vamos a desviar todo a que se almacene en el tejido adiposo. Entonces, la solución radica en la calidad nuevamente. Puede haber más cantidad, puede haber menos ejercicio, también lo vamos a ver la próxima, o no tan intenso como nosotros quisiéramos hacerlo, pero si nuestra comida es de calidad, no va a propiciar la respuesta de insulina y por lo tanto todas nuestras rutas metabólicas se van a desviar hacia nuestro músculo, hacia nuestro corazón, hacia nuestro cerebro. Bien, la conclusión número 2, partimos del supuesto de que las calorías, si no se queman, se almacenan, ¿no? La calculadora que vimos, que si sobraban 500 calorías se almacenaban, no es cierto. La realidad es que los nutrientes, cuando están etiquetados, como viene ahí, por la insulina, como almacena, utilízame para almacenar. Etiquetado el carbohidrato de esa forma, etiquetada la proteína de esa forma y etiquetada la grasa de esa forma, entonces se van a almacenar. ¿Quién es la etiqueta? La insulina. La realidad
es que los nutrientes etiquetados por la insulina son los que se almacenan. Si no van etiquetados, la ausencia de etiqueta hace que se dirijan a las rutas somáticas para utilizarse en todas las demás funciones que vimos, crecimiento, desarrollo, inmunidad, estructura, función, regeneración celular, etcétera. Todas las demás funciones se abren cuando no hay una instrucción de almacenar. Y por eso, cuando hacemos un ayuno intermitente, una dieta cetogénica o una dieta que no tenga estas características, pero que sea de buena calidad, vamos a sentir más energía, más vitalidad, vamos a estar con más disposición de hacer ejercicio, de hacer más cosas, de tener más actividad, de correr en vez de caminar, de caminar en vez de estar sentados, pero es porque el origen no está en nuestra motivación. No es que hagamos ejercicio porque estamos motivados a hacer ejercicio, va más allá. La motivación existe, pero la motivación empieza desde que cambiamos la calidad de nuestros alimentos, o así debería de ser, porque si empezamos solamente haciendo ejercicio, no vamos a lograr una diferencia importante. Tiene que haber un cambio en la calidad de lo que comemos. Si comenzamos restando calorías y comiendo solamente lo que dicta nuestra pirámide de alimentación, 60% carbohidratos, no vamos a tener éxito. Cuando empezó esto de la pirámide y el plato del bien comer, es cuando empezó a repuntar la obesidad y tenemos que aprender de ese error. Bien, entonces este fue nuestro supuesto 2. Y también en la siguiente plática, que hablemos de la calidad de los alimentos, también vamos a ver cuáles son esas rutas somáticas, vamos a profundizar un poquito más en de qué manera la calidad de los alimentos participa en la generación de glucagón y otras hormonas que llevan hacia estas rutas somáticas. Bien, antes de pasar a la siguiente, aquí tengo una pregunta. La próxima plática, todas mis pláticas las puedes ver en los martes a las 10 de la mañana. Esta es la cuarta plática, Flore. Tenemos, hay 3 anteriores, siempre salieron los martes a las 10 de la mañana. Normix, excelente, gracias. José Marcelino pregunta, ¿existen reservas de glucógeno en hígado y músculos? Y se agota con el ejercicio. Luego, entonces, para una persona que realiza ejercicio 6 veces a la semana, está recargando el glucógeno constantemente, sobre todo de índice glucémico bajo, además de proteína y verduras. Es mi pregunta, ¿es cierto que para un cuerpo la proporción de carbohidratos es de 1 gramo por cada kilogramo de peso para un atleta? Gracias. Sí, 1 gramo por kilo o un poco más. En realidad necesitamos menos proteína de la que o que nos han hecho pensar, no necesitamos tanta, y sí, efectivamente hay reservas de glucógeno, pero me gustaría responderte tu pregunta en la siguiente plática, porque sí hay reservas de glucógeno, pero estas reservas se pueden quedar ahí o se pueden utilizar. Lo importante es que nuestro músculo se acostumbre a usar no el glucógeno, sino la grasa como fuente de energía. Bien, vamos a pasar a la siguiente ya para que terminemos. La premisa número 3. Para reducir la grasa corporal es mejor reducir el consumo de grasas por su alta densidad calórica, ¿no? Lo que vimos que 9 calorías por gramo. La realidad es que la densidad energética de los nutrientes no tiene relación con el peso corporal. Las grasas no se etiquetan, eso es lo que vimos desde las primeras diapositivas. No hay una respuesta de insulina, y si la hay es muy vaga, muy pequeña, por las grasas. En principio, las grasas que entran van a ser grasas que se van a utilizar, a menos que sean grasas que llegan con una gran cantidad de carbohidratos y una gran cantidad de comida. Entonces sí, las grasas también se van a almacenar. Y nuestra premisa número 4, ya para terminar, para aumentar masa muscular, no hay más que hacer ejercicio. La realidad es lo que les decía hace 2 diapositivas previas,
las rutas somáticas del metabolismo dirigen la energía hacia el músculo, corazón y cerebro. Cuando comemos con calidad, activando así al individuo. El aumento de masa muscular por el ejercicio es propiciado, facilitado y perpetuado por un metabolismo somático persistente. Entonces, el ejercicio que hagamos va a servir mejor para crear músculo. Si nosotros vivimos en un metabolismo somático, nuestro músculo va a crecer mejor, vamos a tener más facilidad para continuar el ejercicio, para hacerlo bien, pero si nosotros comemos mal, como el 80% de lo que hacemos depende de lo que comemos, si nosotros comemos mal, nuestro músculo va a costarle más trabajo crecer por más ejercicio que hagamos. Bien, pues este fue nuestra plática hasta el día de hoy, me pasé un par de minutos, pero pues yo creo que las demás preguntas que tengan pueden hacerlas por el chat o vía también Facebook, o si gustan también está la posibilidad, pasamos a la siguiente diapositiva, de que me hagan consultas a distancia a través de la aplicación de Mi Doc Online. Ahí pueden pedir una consulta a distancia, es una aplicación para móvil, para celular, de cualquier sistema operativo. Es una consulta médica, tiene su costo, pero es una hora completa de consulta de la que se pueden beneficiar de una forma personalizada. Los próximos programas de la serie vamos a hablar de la calidad, de las hormonas que propician un metabolismo somático y hasta la siguiente, después de esa, vamos a hablar de colesterol y los triglicéridos. Bien, pues eso es todo, terminamos la plática de hoy. Muchas gracias a Corpo Sano, gracias Jaime por la invitación y terminamos.